Muy buenas tardes, Carlos Ferreres. Es un gusto compartir esta conversación con vos. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, ¿qué tal, compañero? Gracias por el llamado y especialmente un saludo a todos los compañeros y las familias de la CTA. Carlos, ¿cómo vos venís de un trayecto muy intenso y de muchos años de trabajo en las áreas de discapacidad, ¿no? Tanto en ATE como ahora en la CTA autónoma. Contanos un poco ese recorrido, cómo surge toda tu relación con este área y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, yo de muy joven, a 18 años, tuve un accidente que era una situación complicada, porque tuve un traumatismo de médula y quedé en una silla de ruedas. Eso fue en el año 73. Y al poco tiempo yo ya venía de una militancia política importante en los centros de estudiantes, de 18 años, ¿no? Uh-huh. Una vez que sucede esto del accidente, que quedo en una situación donde no había un colectivo, donde no podía llegar a la escuela, donde no podía ni siquiera bajar los 4 escalones de casa para ir a tomar sol en la vereda. Bueno, empecé a pensar y después nos empezamos a juntar con otros compañeros en una escuela secundaria, y ahí, bueno, se nos ocurrió, digamos, por la ideología que traíamos, nos dimos cuenta de que no era un problema de aquel que padecía o aquel que adquiría una discapacidad, sea por lo que sea. O sea, puede ser por una cuestión de salud, puede ser por un accidente, puede ser por bala, puede ser por muchos motivos. Entonces, empezamos a conceptualizar la discapacidad como un problema político del cual en general todos los gobiernos se desentendieron. Es decir, mantenían aquello de que el sordo, el mudo, el que tenía algún problema estaba en un cuartito del fondo de casa, ¿no? Eso era muy común en aquella época. Eso sucedía, ¿no? En las familias, que si había alguien con una discapacidad, en general se lo apartaba de la familia o de la sociedad. Se lo escondía. Se lo escondía, eso. Se lo escondía. Uh-huh. Y no había de ninguna manera posibilidad de acceder a una escuela primaria o a un club o para dar una vuelta a la manzana, qué sé yo. Entonces, rápidamente descubrimos que no era un problema de la persona, no era un problema de la familia, sino que era un problema del sistema que no encaraba políticas públicas con financiamiento para poder darle la mayor dignidad y la mayor posibilidad y autonomía de una vida independiente al conjunto de las personas con discapacidad. Aquellos que podían, digamos que su discapacidad le permitía acceder a un trabajo, bueno, había una ley que lo establecía, un cupo laboral en el Estado del 4%, que nunca se cumplió.
estaba el derecho consagrado de todos los ciudadanos a la educación en todos sus niveles, no se cumplía. El acceso a la salud en general tampoco era demasiado facilitado por el Estado. Por esto que decíamos y repetíamos, ¿no? La falta de políticas públicas y el financiamiento para llevarlos a cabo. Entonces, bueno, después ya en la época menemista y más especialmente, bueno, los accidentes laborales, bueno, la gente que tenía algún problema, que es la construcción o en una fábrica metalúrgica, que quedaba con algún tipo de discapacidad, la RT confabulaba con la fábrica y quedaban absolutamente al margen del trabajo. Entonces pasaba a constituir una suerte de vegetal, ¿no? Entonces ahí es cuando... Es decir, las ART y las empresas no se hacían cargo de esta situación que se había generado de discapacidad de los trabajadores, digamos. En el menemismo, como decía. En el trabajo. Uh-huh. Sí, sí. Y eso fue la época menemista, fundamentalmente. Uh-huh. Es decir, en general, desde la democracia en adelante, nosotros venimos planteando que hay una deuda hacia el sector de la discapacidad que es muy importante, es muy grande, es muy extendido. Ya hay datos fidedignos que hablan a nivel mundial entre un 10 y un 15% de la población que tiene algún tipo de discapacidad. Entonces los estados, digamos, más desarrollados y donde hay unas democracias más asentadas, establecen políticas para que esas personas puedan reinsertarse a la sociedad con algún tipo de posibilidad de estudio, trabajo, etcétera, etcétera. Nosotros nos acercamos, un grupo importante de compañeros nos acercamos a la central, digamos, en términos sindicales, porque la CTA, esa excisión que hubo en la clase trabajadora en el menemismo, permitía la afiliación directa. O sea que nosotros estábamos sindicalizados sin tener trabajo. Uh-huh. En la CGT, bueno, no se podía. Era imposible porque para estar en el sindicato tenías que tener un trabajo. Y bueno, la gente no tomaba a personas con discapacidad. Y bueno, en ese momento las cosas no fueron en absoluto del ejercicio de los derechos. El tener una discapacidad alejaba prácticamente a esa persona y al grupo familiar del derecho a ejercer la ciudadanía. Bueno, ahora, con el correr del tiempo, y especialmente yo creo que hay un punto de quiebre durante el macrismo, donde toda la institucionalidad que existía en discapacidad, que tenía que ver con las pensiones, que tenía que ver con la Comisión
asesora para la integración de las personas con discapacidad, la CONADIS, el Servicio Nacional de Rehabilitación, que establecía quién era una persona con discapacidad y cuáles eran los centros que estaban capacitados para rehabilitarlos y después darle un lugar en la sociedad. Bueno, todo eso lo eliminó y creó lo que ahora se llama el ANDIS, que es un gran cascarón vacío, que a lo que se dedica es a quitar derechos que se tuvieron en algún momento y que ahora, durante estos año y pico, 2 años de Milei, llega a una situación absolutamente grotesca, donde de una manera brutal se violan todos los derechos, se quitan pensiones, no se dan las prestaciones establecidas para las distintas discapacidades, las prótesis, las ortesis, todos los elementos que hacen a que una persona pueda preservar su vida y poder, en todo caso, reintegrarse a la sociedad, se le está vedando de una manera prácticamente absoluta. Es sí, incluso se está hablando de unas auditorías completamente fraudulentas para perjudicar a las personas que están obteniendo pensiones por discapacidad, ¿no? Sí, eso de las pensiones es francamente algo, yo no sé, es más que cruel. Es inhumano, ¿no? Es algo muy, es hijo de puta, realmente. Disculpen la expresión, pero yo vi la cola ahí de la gente para ir a que fueron convocados por la auditoría y no había nadie después que los atendiera. Tenían que ir las personas con discapacidad y la familia, tenían que pagar remises, porque bueno, hay sillas de ruedas que son posturales, son complicadas. Realmente es algo grosero. Y bueno, ya en su momento Macri quitó muchas pensiones, cientos de miles. Milei también, en procura del déficit cero, se planteó eliminar alrededor de 300.000 pensiones, llegó hasta 7 y pico de mil, que quedaron en un limbo donde nadie puede hacer nada, porque no es que la quitaron y uno en todo caso puede dar una defensa judicial de esa pensión que le fue quitada, queda ahí suspendida. Entonces, bueno, del 1.200.000 pensiones que hay, bueno, ellos habían propuesto eliminar para este año alrededor de 300.000. Bueno, hacia eso van y bueno, a galope, ¿no? Sí, que es su manera de acusar de mentirosos a la gente que padece discapacidades, ¿no? Es un modo brutal, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, cuando se
se produjo toda la situación de esa caravana que fue a hacer Milei a Lomas de Zamora y que después salieron medio como huyendo de una multitud que la verdad es que hoy se hablaba de lluvia de piedras y no sé qué, algo que casi nadie puede decir que haya sucedido porque no fue lo que se vio. Lo único que vi yo es un funcionario que fue el armador de las listas de la provincia de Buenos Aires diciendo que los que tiraban piedras eran discapacitados. Sí, eso es una cosa difícil de digerir. Son agresiones gratuitas pero tremendamente profundas, ¿no? Y no tienen mesura. Realmente es un grotesco. Bueno, ver las sesiones del Congreso, ver las cosas que se dicen, es totalmente brutal. Nosotros como Central tenemos una visión como categoría política, la discapacidad, y la encaramos desde la perspectiva de los trabajadores. Nosotros sostenemos que lo que se logra es universal, no es para una persona, dos o tres, sino que los derechos son para todo el colectivo que lo integra. Nosotros sostenemos que la discapacidad es una construcción social. Nadie quiere o se disfraza de discapacitado o de una persona con discapacidad porque realmente es una vida difícil de llevar adelante con todo este tipo de obstáculos. Y bueno, también vemos cómo a partir de la corrupción, que bueno, es inherente al sistema capitalista, no obstante, por ejemplo, con los medicamentos que ya se producían en el PAMI, en los distintos hospitales, en las provincias, ahora llegó el sector de discapacidad de una manera brutal, y eso provoca como reacción que la inacción, prácticamente no funciona la problemática de discapacidad en la agencia de discapacidad, y eso pone en riesgo, sumado a los recortes, el tema de los medicamentos, sumado a los recortes, pone en riesgo a toda una población que es mayor de 5 millones de personas, de argentinos. Y yo no puedo dejar de plantear que se armó todo este despelote con el tema de los medicamentos, y la problemática de discapacidad emergió a los medios como nunca se había llegado, y no necesariamente con una perspectiva como lo establecen la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que Argentina está adherido, y el rango constitucional, sino que se dicen cosas, hablan muchos periodistas sin saber realmente de lo que están hablando, de cuáles son las necesidades, de cuáles son los derechos, de todas las distintas discapacidades que hay, que tienen que ver con las personas sordas, con sus necesidades, las personas con ciegas o disminuidas visuales,
con sus requerimientos, las personas con lesiones medulares, es decir, hay muchísimas discapacidades con distintos requerimientos y que exigen un conjunto de profesionales y de trabajadores de la salud que son los acompañantes terapéuticos, que son los kinesiólogos, son trabajadores también, claro, los médicos y que, digamos, entre otros puntos, esta ley de emergencia planteaba la actualización del nomenclador. Hoy un fonoaudiólogo, un psicólogo, está cobrando 12.000 pesos la hora, 13.000 pesos la hora, para atender a una persona con discapacidad. Por supuesto que no lo van a hacer. Sí, y hay profesionales que cobran menos incluso, ¿no? Hay profesionales que cobran menos y eso depende de algunas cuestiones, pero el nomenclador establece esos valores y bueno, no se puede trabajar, no pueden ni sacar para la comida, sobre todo cuando aumenta, porque está bien, la inflación dicen que es la que es, pero la comida está cada vez más cara, el transporte aumenta, bueno, estos movimientos del dólar, de la tasa de interés, van generando un requerimiento de dinero que es distinto al que dice el gobierno, y bueno, lamentablemente muchos trabajadores quedan sin oxígeno porque tienen que hacer el doble o el triple de actividad para tener un sueldo que les permita vivir. O sea, que realmente este gobierno hay que sacarlo. No podemos seguir sosteniendo a esta banda de forajidos, de atormentados mentales. Sí, de perversos, tranquilamente se puede decir, ¿no? Sí, pero a veces parece que las palabras se quedan cortas, ¿no? No, yo no las encuentro. La verdad que... Y mira, yo estudié letras, pero bueno, no las encuentro. Lo que sí, también esto habla, lamentablemente, porque no hay algo alternativo a mi ley que le dé seguridad a la gente. Entonces nosotros todos tenemos que ver qué estuvimos haciendo, porque algo hicimos mal para que estos tipos estén gobernando el país. Sí, también se da una situación muy particular que yo creo que es bastante llamativa, y es que cuando Milei realmente toca un tema tan sensible como el de la discapacidad, se encuentra con una oposición social más fuerte que nunca, ¿no? Y encuentra como una resistencia que venían apaleando jubilados a gusto y piacere, venían como recortando salarios y haciendo un montón de acciones que también perjudicaban al pueblo clara y tremendamente, pero que ahora pareciera que se llega a un límite que es inaceptable para la sociedad, que es este avance contra las personas con situaciones de discapacidad, ¿no? Es verdad,
es verdad. Lo único que a mí, pues yo tengo esa perversa, y miro todos los noticieros, leo todos los diarios, bueno, es mi laburo también, pero el tema es que muchos periodistas o mucha de la gente que habla por televisión o escribe, pone a las personas en situación de discapacidad como pobrecitos, como miren, hasta con quién se meten, y no es así. No, digamos, es cierto que hay discapacidades donde por ahí es más difícil poder comunicarse, poder enfrentar, pero hay otras personas. Sí, pero esa mirada de pobrecito, justamente todas las legislaciones y todos los derechos de las personas con discapacidad son justamente para salir de esa instancia y de esa mirada y lograr un desarrollo en sus posibilidades de cada una de las personas para obtener niveles de igualdad, ¿no? Claro, hasta donde le dé su discapacidad, su situación de salud, pero hay un aspecto social en las personas con discapacidad que tiene que ver con la recreación, con el estudio, con el trabajo, que no se ve, de la que no se habla. Con la sexualidad también, ¿no? La sexualidad es un tema que yo, bueno, insisto mucho porque muchos compañeros, los compañeros nuestros de arte que están en los organismos, la superintendencia, AMPAMI, bueno, nos cuentan de situaciones o docentes o psicopedagogos, nos cuentan de chicos de adultos que tienen alguna discapacidad con compromiso intelectual, que no pueden ejercer libremente o tienen limitaciones para ejercer su sexualidad, y bueno, manotean lo que ven, ¿no? Viene una maestra, un profesor, algo, kinesiólogo, y bueno, tienen esos impulsos, y es el no encararlos genera situaciones realmente difíciles, pero es la naturaleza humana que no está contemplada por lo que siempre repetimos, la falta de política pública con financiamiento que estén impulsados por el Estado y que acompañemos las distintas organizaciones que estamos trabajando en la problemática. ¿Crees que ya te hago una última pregunta y te liberamos, Carlos, para no quitarte tanto tiempo? ¿Crees que esta situación de tener que estar rechazando el veto a la ley de emergencia en discapacidad es natural con este tipo de gobierno y es parte de la lucha, o crees que va a seguir empantanada la situación mientras Milei sea presidente? A Milei hay que echarlo porque no nos va a dejar ni la tierra, ni el agua, ni el sol, ni la pampa. Es decir, nosotros ya no tenemos autonomía, somos del Fondo Monetario y somos de los grandes grupos de inversores, porque lo que hay que tener en cuenta es que Milei es un jefe de consorcio, no es un tipo que tenga poder propio, sino que es
la marioneta que tienen los grandes grupos económicos, los grandes inversores, los grandes empresarios de la Argentina a nivel nacional y a nivel internacional. Y esto del veto, sí, hay que movilizarse en la medida de lo que es posible. Nosotros constituimos un colectivo que es difícil de movilizar porque no hay transporte adaptado accesible, y por otro lado depende de las discapacidades, ¿no? Pero vamos a acompañar la lucha de los trabajadores, de los terapistas ocupacionales, de los acompañantes terapéuticos, de los psicólogos, y vamos a estar en lo que es la lucha de todos los trabajadores contra un sistema que está hambriando, que está liquidando el país, y eso no lo vamos a estar observando con los brazos cruzados, sino que vamos a ir a retomar la calle, vamos a volver a juntar las fuerzas que tantos golpes que empezaron en el macrismo y continuaron con este gobierno, con la pandemia en el medio y la cuarentena. Bueno, tenemos que recomponer fuerzas y, bueno, sacársenos de encima a Milei y construir un país como todos los argentinos nos merecemos.